Cuando eligieron las drogas, abandonaron a su recién nacido en brazos de una abuela enferma, sin imaginar el destino de ese niño. Años después, el éxito millonario de esa vida que despreciaron los haría volver. Pero la justicia no perdona el abandono. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y comenta desde qué país nos estás viendo. La noche olía a humedad y medicina barata. En el cuarto pequeño de aquella casa de adobe, con las paredes manchadas por el tiempo, doña Socorro mecía en sus brazos al bebé que no dejaba de llorar. Afuera, el viento empujaba las láminas del techo. Adentro, el silencio era más pesado que el calor. 3 días antes, su hija Valeria había llegado con el niño envuelto en una cobija gastada. Los ojos rojos, las manos temblando, la piel pegada a los huesos. A su lado, Javier, el padre del bebé, miraba al suelo como si ahí pudiera encontrar las palabras que no tenía. «Mamá, solo será por un tiempo», había dicho Valeria con voz quebrada. «Te lo juro, vamos a arreglar las cosas, vamos a conseguir trabajo, regresamos en 2 semanas». Socorro no respondió. Sabía lo que significaba ese temblor en las manos de su hija. Sabía lo que eran esas pupilas enormes, esa palidez, ese olor extraño que traía en la ropa. Lo sabía porque lo había visto crecer en ella durante los últimos 2 años. Las drogas. Primero fue la marihuana, luego algo más fuerte, luego lo que fuera que les ofrecieran en las esquinas del pueblo. Valeria, que había sido una niña brillante, llena de risa y sueños, ahora era una sombra. Y Javier, un muchacho que alguna vez tuvo oficio de carpintero, ya no era más que otro adicto sin rumbo. «Déjenmelo», había dicho Socorro, aunque su cuerpo le doliera, aunque las facturas del doctor la estuvieran ahogando, aunque el miedo la despertara cada noche. «Pero regresen. Por favor, regresen». No regresaron. Pasó 1 semana, 2, 1 mes. Las llamadas dejaron de contestarse. Las promesas se quedaron flotando en el aire como polvo viejo. Socorro preguntó en el pueblo. Nadie sabía nada. O nadie quería decir. Alguien dijo que los vio subirse a un autobús hacia la capital. Otro dijo que andaban pidiendo dinero en las afueras. Otro más dijo que mejor no preguntar. Y así, sin aviso, sin despedida, sin siquiera un papel firmado, Socorro quedó sola con el bebé. El niño se llamaba Mateo. Tenía apenas 2 meses cuando lo dejaron. Lloraba mucho. Tenía cólicos. Socorro no tenía dinero para pañales buenos, así que usaba trapos viejos que lavaba a mano cada noche. No tenía leche de fórmula cara, así que compraba la más barata en el mercado, la que le alcanzaba con lo poco que le quedaba de su pensión. Y tampoco tenía salud. Doña Socorro tenía diabetes avanzada. Las piernas se le hinchaban como globos. Los dedos le dolían todo el tiempo. La vista se le nublaba por las mañanas. El doctor le había dicho que necesitaba medicinas, dieta, reposo. Pero el reposo no existía cuando un bebé lloraba a las 3 de la madrugada, y las medicinas costaban más de lo que ella tenía para comer en 1 semana. Cada noche, después de dormir a Mateo en la cuna improvisada hecha con cajones de madera, Socorro se sentaba en la mecedora y miraba el techo. Pensaba en su hija, pensaba en el niño, pensaba en su propia muerte. ¿Y si me muero mañana?, se preguntaba. ¿Quién lo va a cuidar? No tenía más familia. Su esposo había muerto hacía 10 años. Valeria era su única hija, y ahora Mateo era lo único que le quedaba de ella. Pero también era lo único que la mantenía viva, porque Socorro, en medio del dolor, de la pobreza, del miedo constante, tomó una decisión. No iba a dejar que ese niño creciera sin amor. No iba a permitir que el abandono lo marcara como una maldición. Iba a criarlo, cueste lo que cueste. Aunque le quedaran pocos años, aunque la enfermedad la devorara por dentro, aunque el pueblo entero la señalara. Las vecinas empezaron a hablar. Pobre Socorro, quedó con la carga. Esos muchachos no van a volver. Ese niño va a crecer sin padres, qué tristeza. Algunas le llevaban ropa usada, otras le ofrecían un plato de comida, pero también había miradas de lástima, comentarios envenenados, preguntas incómodas. ¿Y tú cómo vas a criarlo si ni para ti te alcanza? ¿No sería mejor darlo en adopción? A tu edad, con tu enfermedad, no vas a aguantar.
Socorro apretaba los labios y seguía adelante. Mateo creció entre esas paredes agrietadas, entre el olor a café recalentado y sopa de frijol. Creció escuchando las oraciones nocturnas de su abuela, sintiendo sus manos temblorosas acariciarle la cabeza, viendo cómo ella se levantaba antes del amanecer para lavar ropa ajena y ganar unos pesos extra. Y aunque Socorro nunca tuvo mucho que darle, le dio lo único que importaba. Le dio presencia, le dio dignidad, le dio ejemplo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Socorro se levantaba con el cuerpo adolorido, preparaba el desayuno con lo poco que había, vestía a Mateo con la ropa limpia que había lavado la noche anterior y le decía: «Tú no eres lo que ellos hicieron, mi hijo. Tú eres lo que tú decidas ser». Y Mateo, aunque era muy pequeño para entenderlo, sentía en esas palabras algo que nunca olvidaría: amor verdadero. Los meses pasaron, luego los años. Valeria y Javier nunca llamaron, nunca escribieron, nunca regresaron. Se los tragó la ciudad, el vicio, la calle, y en ese pueblo olvidado entre el polvo y el silencio, una abuela enferma criaba sola a un niño que no era suyo por sangre, pero que se volvió suyo por decisión. Porque la familia no siempre es la que te da la vida, a veces es la que decide quedarse cuando todos se van. Mateo cumplió 3 años en una tarde de julio, con un pastel que Socorro hizo con sus propias manos, aunque las articulaciones le dolieran como si tuviera vidrios molidos adentro. Era un pastel pequeño, sin decoración cara, sin velas de colores. Solo harina, huevo, un poco de azúcar y todo el amor que cabía en aquella cocina de paredes descarapeladas. No hubo fiesta, no hubo invitados, solo ellos dos, sentados en la mesa de madera vieja, cantando Las Mañanitas en voz baja, mientras el ventilador giraba lento en el techo. Mateo aplaudió con sus manitas regordetas. Socorro sonrió, aunque por dentro sintiera un pinchazo en el pecho. Otro año más. Otro cumpleaños sin sus padres. Otro día en que nadie preguntó por él. Pero también otro año en que ella había logrado mantenerlo vivo, sano, feliz. Y eso ya era un milagro, porque la vida de Socorro era una guerra diaria. Cada mañana se levantaba a las 5. El cuerpo le pedía quedarse en cama, pero el niño necesitaba desayuno. Así que arrastraba las piernas hinchadas hasta la cocina, encendía la estufa de gas que apenas funcionaba y preparaba avena con leche aguada y un pedazo de pan dulce que compraba de a centavos en la panadería del pueblo. Luego bañaba a Mateo con agua fría porque no había para pagar el calentador. Lo vestía con ropa heredada, remendada tantas veces que ya no se sabía cuál era la tela original. Le peinaba el cabello con cuidado, como si fuera lo más importante del mundo. Y cuando lo veía salir corriendo por el patio, persiguiendo una mariposa o jugando con piedras, Socorro sentía que todo el dolor valía la pena. Pero las noches eran distintas. Las noches eran el momento en que la enfermedad cobraba factura. La diabetes avanzaba sin piedad, los pies se le agrietaban, sangraban. La vista se le nublaba tanto que a veces no podía enhebrar una aguja. Los mareos la dejaban sentada en el suelo, respirando despacio, esperando que pasara la crisis. Y lo peor de todo era el miedo de morirse antes de que Mateo creciera, el miedo de dejarlo solo, sin nadie, en un mundo que ya lo había abandonado una vez. Cada vez que sentía un dolor nuevo, cada vez que la presión le subía, cada vez que el corazón le latía demasiado rápido, Socorro pensaba: ¿y si es hoy? ¿Y si no despierto mañana? Entonces miraba hacia el cuarto donde Mateo dormía, envuelto en su cobija raída, y se prometía a sí misma: un día más, solo necesito un día más. El pueblo no ayudaba. Algunos vecinos eran buenos, le regalaban tortillas, le daban verduras de sus huertas, le ofrecían cuidar a Mateo por unas horas. Cuando Socorro tenía que ir al doctor, pero otros no. Otros la miraban con lástima mezclada con desprecio. Esa pobre vieja criando al hijo del vicio. Ese niño va a salir igual que los padres, ya verás. ¿Para qué se mata si al final no es ni su responsabilidad? Un día en el mercado, mientras Socorro compraba jitomates con las monedas que había juntado lavando ropa, escuchó a 2 mujeres hablar detrás de ella.
Mira a doña Socorro. Ya casi no puede caminar y ahí anda con el niño colgado. Es que es necia. Debió haberlo dado en adopción. Así al menos el chamaco tendría una vida decente. Pues sí, pero ya ves cómo es la gente. Se aferran a lo que no les corresponde. Socorro apretó los jitomates en su mano. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero no volteó. No dijo nada. Pagó, tomó a Mateo de la mano y salió de ahí con la cabeza en alto. Esa noche, mientras Mateo dormía, Socorro lloró en silencio. No por ella, por él. Porque sabía que el niño algún día iba a escuchar esos comentarios. Algún día iba a preguntar por sus padres. Algún día iba a sentir el peso del abandono. Y ella no sabía cómo protegerlo de eso. Pero lo que sí sabía era esto. Iba a darle algo que ningún comentario cruel pudiera quitarle. Iba a enseñarle a ser fuerte, a ser digno, a no dejarse vencer. Cuando Mateo cumplió 5 años, empezó a ir a la escuela del pueblo. Era una escuela pública, con salones de lámina, bancas despintadas y maestros cansados. Pero era escuela, y para Socorro eso lo era todo. Cada mañana lo llevaba caminando, agarrada de su mano, aunque las piernas le dolieran tanto que tenía que detenerse cada 2 cuadras. Mateo la miraba preocupado. «Abuela, ¿te duele?» «No, mijo, solo estoy cansada, pero ya llegamos». Mateo aprendió rápido. Era un niño callado, observador, de ojos grandes y atentos. Los maestros decían que era inteligente, que prestaba atención, que nunca daba problemas. Pero también era un niño solo. Los otros niños tenían loncheras con comida variada. Mateo llevaba un taco de frijoles envuelto en papel. Los otros niños llegaban en carro. Mateo llegaba a pie, con los zapatos rotos. Los otros niños hablaban de sus papás, de sus cumpleaños, de sus juguetes. Mateo no hablaba de nada. Un día, una maestra lo encontró sentado solo en el recreo, dibujando en la tierra con un palo. «¿Por qué no juegas con los demás, Mateo?» El niño levantó la mirada. «No quiero molestar». La maestra sintió un nudo en la garganta. Ese niño, a sus 5 años, ya había aprendido a hacerse invisible. Cuando Socorro se enteró, habló con él esa noche, sentados en la mecedora del patio. «Mateo, mi amor, mírame». El niño levantó los ojos. «Tú no molestas, tú no sobras, tú tienes el mismo derecho que cualquiera de estar ahí. ¿Me entiendes?» Mateo asintió, aunque no entendiera del todo. Socorro lo abrazó fuerte, sintiendo cómo el cuerpecito se acomodaba contra su pecho, y le susurró al oído: «El mundo va a querer hacerte sentir pequeño, mijo, pero tú no eres pequeño, tú eres grande, y algún día todos lo van a ver». Los años siguieron pasando. Mateo creció entre las paredes de aquella casa humilde, viendo a su abuela levantarse cada día, aunque el cuerpo le gritara que no podía más. La vio llorar en silencio cuando no había para comer. La vio vender sus pocas joyas para comprar sus medicinas. La vio caerse en el patio y levantarse sola, sin pedir ayuda, porque no había nadie más. Y en cada uno de esos momentos, Mateo aprendió algo que ninguna escuela podría enseñarle. Aprendió que el amor verdadero no se dice, se demuestra, que la fortaleza no es no caerse, es levantarse cada vez, y que la familia no es la que te abandona cuando las cosas se ponen difíciles, es la que se queda cuando no queda nada más. A los 8 años, Mateo empezó a ayudar en la casa. Barría, trapeaba, lavaba los platos. A los 9, empezó a vender dulces en la escuela para ayudar con los gastos. A los 10, ya sabía cómo inyectarle la insulina a su abuela cuando ella no podía hacerlo sola. Y aunque era solo un niño, ya cargaba con una responsabilidad que no le correspondía. Pero nunca se quejó, porque Socorro nunca se quejó. Y así, en silencio, en la pobreza, en el dolor constante, una abuela enferma y un niño abandonado construyeron algo que nadie más podía ver. Construyeron una fortaleza, no de dinero, no de comodidades, de carácter. Acto 3. El ascenso. Mateo cumplió 12 años el día que Socorro casi se muere. Fue una madrugada de octubre. El niño se despertó porque escuchó un ruido extraño en el cuarto de al lado. Un quejido ahogado,
como si alguien intentara gritar pero no pudiera. Se levantó descalzo, con el corazón latiéndole en los oídos, y entró al cuarto de su abuela. La encontró tirada en el suelo, junto a la cama, con los ojos abiertos pero la mirada perdida. Temblaba, sudaba frío, los labios se le habían puesto morados. «Abuela, abuela». Mateo se arrodilló junto a ella, con las manos temblorosas. No sabía qué hacer. No había teléfono en la casa, no había dinero para una ambulancia, y a esa hora el pueblo estaba dormido. Pero no podía quedarse quieto. Salió corriendo descalzo por las calles de tierra, golpeando puertas, gritando por ayuda. Algunos vecinos abrieron, otros no. Finalmente, don Refugio, el dueño de la tienda, se ofreció a llevarlos en su camioneta vieja hasta el centro de salud. Socorro fue atendida de urgencia. Crisis de azúcar, deshidratación severa. Los doctores dijeron que si hubiera llegado media hora después, no la cuentan. Mateo se quedó sentado en la sala de espera, con la ropa arrugada, las manos sucias de tierra, los ojos secos porque ya no le salían más lágrimas. Cuando finalmente lo dejaron pasar, Socorro estaba acostada en una camilla, conectada a un suero. Lo vio entrar y extendió la mano. «Ven, mijo». Mateo se acercó. Le tomó la mano. Estaba fría pero viva. «Pensé que te ibas a morir», dijo con voz quebrada. Socorro sonrió débil. «Todavía no, mi amor. Todavía no». Esa noche, mientras regresaban a casa en la camioneta de don Refugio, Mateo tomó una decisión. No iba a dejar que su abuela se muriera por falta de dinero. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras ella se mataba trabajando. Iba a hacer algo. Tenía 12 años, pero ya no era un niño. Al día siguiente, después de la escuela, Mateo empezó a buscar trabajo. Preguntó en las tiendas, en los talleres, en el mercado. La mayoría le decía que era muy joven. Otros le ofrecían trabajos que no pagaban nada. Pero finalmente don Chuy, el dueño de una carpintería, le ofreció algo. «Te pago por las tardes. Barres, acomodas, cargas madera. No es mucho, pero es algo». Mateo aceptó sin pensarlo. De lunes a viernes, salía de la escuela a las 2 de la tarde, corría a casa, comía rápido lo que Socorro le había dejado y se iba a la carpintería hasta las 7 de la noche. Llegaba con las manos llenas de astillas, la ropa sucia de aserrín, los brazos adoloridos, pero llegaba con dinero. No mucho, 50 pesos a la semana, pero para él era una fortuna. Se los daba a Socorro cada viernes por la noche. «Para tus medicinas, abuela». Socorro lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. «No, mijo, eso es tuyo, guárdalo. Cómprate algo». «No lo necesito, tú sí». Y no había forma de convencerlo. Mateo siguió trabajando. Meses, años, mientras otros muchachos de su edad jugaban fútbol o perdían el tiempo en las esquinas, él cargaba tablas, aprendía a lijar, a medir, a cortar. Don Chuy le enseñó todo lo que sabía, y Mateo aprendió rápido. «Tienes manos buenas, chamaco», le decía don Chuy. «Y cabeza también, no la desperdicies». Mateo no la desperdició. En la escuela, aunque llegaba cansado, nunca dejó de estudiar. Se quedaba despierto hasta tarde, con una vela encendida porque no había luz eléctrica, repasando sus cuadernos, haciendo las tareas. Los maestros empezaron a notar algo especial en él. No era el más popular, no era el más ruidoso, pero era el más disciplinado, el más responsable, el que nunca faltaba, el que siempre entregaba, el que cuando algo no entendía, preguntaba hasta aprenderlo. A los 15 años, Mateo terminó la secundaria con el mejor promedio de su generación. La directora lo llamó a su oficina. «Mateo, tienes que seguir estudiando, tienes que ir a la preparatoria». Él negó con la cabeza. «No hay dinero, maestra, y mi abuela me necesita. Hay becas, hay apoyos, no puedes desperdiciar este talento». Mateo se quedó callado. Nunca había pensado en eso. Para él, la vida era trabajar, ayudar en casa, sobrevivir. Estudiar más allá de la secundaria le parecía un lujo inalcanzable. Pero la maestra insistió. Lo ayudó a llenar solicitudes, a buscar becas, a tocar puertas. Y 3 meses después, Mateo recibió una carta.
Había sido aceptado en una preparatoria técnica en la ciudad más cercana, con beca completa. Cuando se lo dijo a Socorro, ella se quedó en silencio, sentada en su mecedora, con las manos temblando sobre el regazo. ¿Vas a irte?, preguntó con voz temblorosa. No, abuela, no, si tú no quieres. Socorro lo miró a los ojos. Ese niño que había llegado a sus brazos como un bulto envuelto en trapos, ya era casi un hombre, alto, delgado, con manos callosas y ojos serios, y ella sabía que si lo detenía, le estaría robando su única oportunidad. Tienes que ir, dijo con voz firme, aunque se le rompiera el corazón. Tienes que volar, mijo. Yo voy a estar bien. Mateo se arrodilló frente a ella, le tomó las manos. Voy a volver cada fin de semana, te lo prometo, y voy a seguir trabajando, no te voy a dejar sola. Y cumplió. Durante 3 años, Mateo viajó todos los días en autobús a la ciudad. Salía de casa a las 5 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche. Los fines de semana trabajaba en la carpintería. Los domingos los pasaba con Socorro, cocinando, limpiando, conversando. Nunca faltó, nunca se rindió. Y en la preparatoria, donde la mayoría venía de familias con recursos, donde muchos tenían todo servido, Mateo destacó no por su dinero, sino por su hambre. Hambre de aprender, de superarse, de demostrar que el abandono no define el destino. Los maestros lo notaban, los compañeros lo respetaban, algunos lo envidiaban, pero todos sabían una cosa: Mateo no estaba ahí por suerte, estaba ahí por mérito. A los 18 años, Mateo se graduó como técnico en computación. Le ofrecieron trabajo inmediato en una empresa de la capital, un sueldo decente, prestaciones, oportunidad de crecimiento. Pero antes de aceptar, regresó al pueblo. Se sentó con Socorro en el patio, bajo el árbol de guayaba que ella misma había sembrado años atrás. Abuela, me ofrecieron un trabajo, en la capital. Socorro asintió despacio. ¿Vas a aceptar? No sé. Significa irme, dejarte sola. Socorro sonrió. Esa sonrisa cansada, arrugada, pero llena de orgullo. Mateo, yo ya cumplí. Te crié, te vi crecer, te vi convertirte en un hombre de bien. Eso es más de lo que yo soñé. Ahora es tu turno. Ve, vuela, haz tu vida, vuela. Mateo sintió cómo se le quebraba la voz. Yo no estaría aquí sin ti. Y yo no estaría viva sin ti, mijo. Nos salvamos el uno al otro. Pero ahora tienes que salvarte tú solo. Un mes después, Mateo se mudó a la capital. Empezó desde abajo, en un cuarto rentado, compartiendo baño con otros 5 inquilinos, comiendo lo más barato que encontraba. Pero siguió el mismo camino que siempre siguió: trabajo duro, disciplina, hambre de más. En 2 años lo ascendieron. En 5 ya era jefe de área. En 8 ya tenía su propio departamento. En 10 había fundado su propia empresa de tecnología. Y a los 30 años, Mateo era millonario. Pero nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó las noches sin luz, los tacos de frijol, las manos temblorosas de su abuela, el abandono. Cada mes le mandaba dinero a Socorro. Le compró una casa nueva en el pueblo. Le pagó todos los tratamientos médicos. Le puso una enfermera de tiempo completo. Y cada vez que podía, regresaba. Se sentaba con ella en el patio, bajo el mismo árbol, y le contaba todo: sus logros, sus miedos, sus sueños. Y Socorro, ya anciana, ya cansada pero viva, lo escuchaba con los ojos brillantes. Siempre supe que ibas a ser grande, mijo. Lo soy porque tú me enseñaste a hacerlo. Y en ese momento, los dos sabían algo que nadie más podía entender. Habían ganado. Contra la pobreza, contra la enfermedad, contra el abandono. Pero la vida todavía tenía una última prueba para ellos. Porque cuando la historia de Mateo salió en los periódicos, cuando lo entrevistaron en televisión, cuando su rostro apareció en las revistas de negocios como el empresario que salió de la nada, alguien lo vio. 2 personas que lo habían olvidado por completo, 2 personas que nunca preguntaron por él, 2 personas que lo abandonaron en brazos de una abuela moribunda y nunca voltearon atrás: Valeria y Javier, sus padres, y después de 28 años de silencio, decidieron regresar. Acto 4. El regreso de los padres.
La primera llamada llegó un martes por la tarde. Mateo estaba en su oficina revisando contratos cuando su asistente tocó la puerta. «Señor Mateo, hay una llamada. Dice que es urgente. Dice que es su mamá». Mateo levantó la vista. Por un segundo no entendió. «¿Mi mamá?» «Sí, señor. Dice llamarse Valeria. Insiste en que es muy importante». El corazón se le detuvo. Ese nombre que no había escuchado en casi 3 décadas. Ese nombre que Socorro mencionaba a veces, en voz baja, con tristeza en los ojos. Valeria, la mujer que lo había dejado. «Dile que no estoy», respondió con voz fría. La asistente dudó. «Señor, ella dice que necesita hablar con usted, que es sobre familia». «Yo no tengo familia», dijo Mateo sin levantar la mirada. «Dile que no vuelva a llamar». Las llamadas no pararon. Al día siguiente otra, y otra, y otra. Mensajes al teléfono de la empresa, correos electrónicos, intentos de contacto por redes sociales, todos con el mismo tono. «Mateo, soy tu mamá. Por favor, necesito hablar contigo. Es importante, por favor». Mateo los ignoró todos, pero una semana después, algo cambió. Llegó una carta certificada a su oficina. Dentro, una fotografía vieja, descolorida. En ella, una mujer joven sostenía a un bebé envuelto en una cobija. Detrás de la foto, escrito con tinta azul: «Este eres tú, esta soy yo. Sé que no merezco nada, pero necesito verte, solo una vez, por favor». Mateo miró la foto durante largo rato. Ese bebé era él. Esa mujer era su madre. Y no sentía nada, solo vacío. Esa noche, llamó a Socorro. «Abuela, ¿me estás bien?» «Sí, mijo. ¿Por qué? ¿Pasó algo?» Mateo respiró hondo. «¿Te has comunicado con Valeria?» Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «No, mijo. ¿Por qué preguntas?» «Porque está intentando contactarme. Lleva una semana llamando». Otro silencio, más pesado, más oscuro. «¿Y qué piensas hacer?» «No lo sé». Socorro suspiró. «Mateo, escúchame bien. Esa mujer te dejó. Te abandonó cuando más me necesitaba. Yo no te voy a decir qué hacer porque ya eres un hombre, pero no le debes nada. ¿Me entiendes?» «Nada». Mateo cerró los ojos. «Lo sé». Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de cerrar esa herida, lo hizo aceptar. 2 semanas después, Mateo accedió a reunirse con ellos, en un café de la capital, terreno neutral, público. Llegó 5 minutos antes. Se sentó cerca de la ventana. Pidió un café que no tomó y esperó. A las 3 en punto, entraron. Mateo los reconoció de inmediato, aunque no los había visto nunca. O tal vez sí, cuando era tan pequeño que no podía recordarlo. Valeria tenía el cabello canoso, mal teñido de un color rojizo, la piel arrugada, manchada, los dientes amarillos. La ropa barata pero limpia. Caminaba con pasos inseguros, mirando alrededor como si tuviera miedo. Javier iba detrás de ella, más alto, más delgado, con la espalda encorvada, las manos temblorosas, los ojos hundidos, la barba mal recortada. Se veían viejos, gastados, rotos. Cuando vieron a Mateo, Valeria se detuvo. Se llevó una mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Mateo». Él no se levantó, no sonrió, solo los miró. Se sentaron frente a él. Valeria intentó tomar su mano, pero Mateo la retiró. «Háblame», dijo con voz seca. «Tienes 5 minutos». Valeria tragó saliva. Javier miraba la mesa, como si no pudiera sostenerle la mirada. «Mateo, yo sé que no tengo derecho. Sé que lo que hicimos fue imperdonable, pero necesitaba verte. Necesitaba decirte que...» «¿Qué?», interrumpió Mateo. «¿Qué lo sientes? ¿Que se arrepienten? ¿Que ahora que salí en la televisión se acordaron de que tenían un hijo?» Valeria empezó a llorar. «No es así, Mateo. Te juro que no es así». «Entonces dime por qué. Dime por qué desaparecieron durante 28 años. Dime por qué nunca preguntaron si estaba vivo. Dime por qué dejaron que una mujer enferma, sola, pobre, me criara mientras ustedes hacían... ¿Qué hicieron durante todo este tiempo?»
Javier finalmente levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. Nos perdimos, dijo con voz quebrada. Nos perdimos en las drogas, en la calle, en todo. No fue una decisión, fue una enfermedad. ¿Una enfermedad?, repitió Mateo con rabia contenida. Mi abuela tenía diabetes, eso es una enfermedad, pero se levantaba todos los días a criarme. Ustedes no estaban enfermos, ustedes eligieron. Mateo, por favor, suplicó Valeria. No, cortó él. Tú no tienes derecho a pedirme nada. Ahora dime qué quieres, porque sé que quieres algo. El silencio cayó como una piedra. Valeria miró a Javier. Javier miró al suelo. Y entonces, finalmente, dijeron la verdad. Estamos en la calle, dijo Valeria. No tenemos dónde vivir. Javier está enfermo, yo también. Necesitamos ayuda. Y pensamos que tal vez tú... Mateo se levantó de la silla. Pensaron que porque ahora tengo dinero iba a mantenerlos. Somos tus padres, dijo Javier con voz débil. Mateo se rió. Una risa amarga, sin humor. Mis padres, ustedes no son mis padres. Mi padre y mi madre están muertos. Murieron hace muchos años. Y la única persona que me crió, que me amó, que me enseñó lo que significa ser familia, está en un pueblo cuidando las flores de su patio. Ella es mi familia, no ustedes. Mateo, por favor. Valeria intentó levantarse, pero él dio un paso atrás. No se vuelvan a acercar a mí. No me llamen, no me busquen. Para mí, ustedes no existen. Salió del café sin voltear atrás. Pero esa no fue la última vez que los vio, porque Valeria y Javier no se dieron por vencidos. Empezaron a aparecer en su oficina, en su edificio, en los eventos donde daba conferencias. Hablaban con la prensa. Somos los padres de Mateo Reyes. Estamos orgullosos de él. Siempre supimos que sería alguien grande. Lo dejamos con su abuela porque no teníamos recursos, pero siempre lo amamos. Ahora queremos recuperar el tiempo perdido. Las mentiras, las manipulaciones, los intentos desesperados de aprovecharse de su éxito. Mateo tuvo que contratar seguridad, tuvo que bloquear números, tuvo que pedir órdenes de restricción. Pero ellos seguían insistiendo, hasta que un día llegaron al pueblo, a la casa de Socorro. Tocaron la puerta una tarde de domingo. Socorro abrió, y al verlos, se quedó paralizada. Valeria. Hola, mamá. Socorro no respondió. Solo miró a esa mujer que alguna vez fue su hija, esa mujer que le dejó la carga más pesada y desapareció. ¿Qué quieres? Queremos hablar con Mateo. Sabemos que viene los domingos. No está aquí. Mentira, vi su carro. Socorro dio un paso adelante. Pequeña, anciana, enferma, pero firme. Aunque estuviera, no te lo voy a dejar ver. Tú perdiste ese derecho hace 28 años. Soy su madre. No, dijo Socorro con voz helada. Yo soy su madre. Tú solo lo pariste. Valeria intentó empujar la puerta, pero en ese momento, Mateo salió. ¿Qué hacen aquí? Valeria se volteó. Los ojos llenos de lágrimas falsas. Mateo, por favor. Solo queremos ser parte de tu vida. Solo queremos... Quieren dinero, interrumpió Mateo. Y si no se los doy por las buenas, lo van a pedir por las malas. Por eso vinieron aquí, para presionarme, para manipularme. No es así, dijo Javier. Entonces váyanse, ahora. Valeria cambió de tono. La máscara de tristeza cayó. En su lugar apareció rabia. Somos tus padres, Mateo. Tenemos derechos, derechos legales. Podemos demandarte. Podemos obligarte a darnos lo que nos corresponde. Mateo la miró fijamente. Inténtenlo. Y así empezó la batalla legal. Valeria y Javier, asesorados por un abogado de quinta, presentaron una demanda exigiendo pensión alimenticia, reconocimiento parental y una parte de los bienes de Mateo. Argumentaban que nunca renunciaron a sus derechos, que el abandono fue temporal, que ahora en su vejez merecían ser cuidados por su hijo. Pero Mateo no iba a ceder. Contrató a los mejores abogados, reunió toda la documentación, los testimonios de los vecinos, las pruebas del abandono, los años de silencio, y se preparó para la guerra.
porque esto ya no era solo por él, era por socorro, por todas las noches que ella lloró sola, por todas las veces que casi se muere, por todas las veces que eligió quedarse cuando ellos eligieron irse. Y Mateo iba a asegurarse de que la justicia, por una vez, estuviera del lado correcto. Acto 5. La justicia final. La sala del juzgado olía a madera vieja y papel polvoriento. Las bancas de madera crujían cada vez que alguien se movía. La luz entraba débil por las ventanas sucias, creando sombras largas en el piso de mosaico. Mateo estaba sentado del lado derecho, con traje oscuro, las manos cruzadas sobre la mesa. A su lado, sus abogados revisaban documentos. Detrás de él, en la primera fila, estaba Socorro. Pequeña, frágil, pero con la espalda derecha y la mirada firme. Del otro lado, Valeria y Javier. Ella con un vestido barato que intentaba verse formal, él con una camisa arrugada y corbata mal anudada, los dos nerviosos, inquietos, mirando de reojo a Mateo como si esperaran que en cualquier momento se levantara y les dijera que todo era una broma. Pero Mateo no los miraba. Tenía los ojos fijos al frente esperando que entrara el juez. Habían pasado 6 meses desde que se presentó la demanda. 6 meses de juntar pruebas, de testimonios, de declaraciones. 6 meses en que la prensa siguió el caso como si fuera una telenovela. El millonario que niega a sus padres. Padres abandonados por hijo exitoso. Obligación o ingratitud. Los titulares eran crueles. La gente opinaba sin saber. Algunos defendían a Mateo, otros lo atacaban. ¿Cómo puede negarles ayuda a sus propios padres? No importa lo que hayan hecho, son su sangre. La familia es la familia, pero también había voces del otro lado. ¿Dónde estaban esos padres cuando él los necesitaba? Ahora que tiene dinero aparecen. ¡Qué casualidad! El hijo no les debe nada. Mateo no leía los comentarios, no veía las noticias, solo se enfocaba en una cosa: ganar. La puerta lateral se abrió, todos se pusieron de pie. Entró la jueza, una mujer de unos 60 años, cabello gris recogido en un moño, lentes gruesos, expresión seria. Se sentó en el estrado, acomodó sus papeles y miró a ambas partes. Pueden sentarse. El silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. La jueza revisó los documentos frente a ella. Pasaron varios minutos. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Finalmente, habló. Estamos aquí por la demanda presentada por los señores Valeria Ortiz y Javier Sandoval contra el señor Mateo Reyes, exigiendo pensión alimenticia y reconocimiento de derechos parentales. ¿Es correcto? El abogado de Valeria y Javier se levantó. Así es, su señoría. Muy bien, procederemos con las declaraciones. Señora Ortiz, adelante. Valeria se levantó temblando. Caminó hasta el estrado. Puso la mano sobre la Biblia. Juró decir la verdad. El abogado comenzó a hacerle preguntas. Señora Ortiz, ¿usted es la madre biológica del señor Mateo Reyes? Sí. ¿Y por qué no estuvo presente durante su infancia? Valeria bajó la mirada. Porque estábamos pasando por una situación muy difícil. No teníamos recursos, estábamos enfermos. Pensamos que lo mejor era dejarlo con mi mamá temporalmente, hasta que pudiéramos salir adelante. ¿Y qué pasó después? Las cosas se complicaron, caímos en la adicción. Fue una enfermedad, no fue nuestra culpa. ¿Intentaron contactarlo durante esos años? No pudimos, no sabíamos cómo, estábamos perdidos. Pero ahora que él es exitoso, ustedes quieren ser parte de su vida. Sí, queremos recuperar el tiempo perdido. Queremos que sepa que siempre lo amamos. El abogado de Mateo se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Ortiz, usted dice que dejó a su hijo temporalmente. ¿Cuánto tiempo pasó desde que lo dejó hasta que intentó contactarlo? Valeria tragó saliva. No lo sé exactamente. ¿5 años? ¿10? ¿20? Silencio. Responda, por favor. 28 años, susurró. ¿Puede repetir? No la escuchamos. 28 años, dijo más fuerte, con lágrimas en los ojos. 28 años, casi 3 décadas. ¿Y en todo ese tiempo llamó una sola vez?
No. ¿Mandó dinero? No. ¿Preguntó si estaba vivo? No. ¿Sabía que su madre, la abuela del niño, estaba gravemente enferma? Sí. ¿Y aún así no regresó? Valeria empezó a llorar. No pude, estaba mal. No pude, no pudo, o no quiso. Objeción, gritó el abogado de Valeria. Retiro la pregunta, dijo el abogado de Mateo. No tengo más preguntas. Luego fue el turno de Javier. Su testimonio fue similar. Excusas, lágrimas, palabras vacías. Y entonces llegó el momento que todos esperaban. Socorro. Cuando la llamaron al estrado, Mateo se tensó. Quiso levantarse, decirle que no era necesario, que él podía pelear solo, pero Socorro le puso una mano en el hombro. Déjame, mijo, esto también es mío. Caminó despacio hasta el frente. Subió al estrado con dificultad, juró decir la verdad y se sentó frente al micrófono. El abogado de Mateo se acercó con respeto. Señora Socorro, ¿usted es la abuela de Mateo Reyes? Sí, señor. ¿Y usted lo crió desde que era bebé? Así es. ¿Puede contarnos cómo llegó el niño a sus manos? Socorro respiró hondo. Su voz era débil pero firme. Mi hija Valeria llegó una noche con el niño. Me dijo que solo sería por unos días, que iban a arreglar su situación. Les creí, dejé que se fueran y nunca volvieron. ¿Usted intentó buscarlos? Sí. Pregunté por todo el pueblo, nadie sabía nada, desaparecieron. ¿Y cómo fue criar a Mateo sola? Socorro miró hacia donde estaba sentado Mateo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Fue lo más difícil que hice en mi vida. Yo estaba enferma, diabética, sin dinero. A veces no tenía ni para comer. Pero ese niño necesitaba amor. Necesitaba que alguien le dijera que importaba. Y yo decidí ser esa persona. ¿Alguna vez se arrepintió? Nunca, dijo sin dudar. Ese niño me salvó la vida tanto como yo salvé la suya. ¿Y qué opina de que los padres biológicos ahora reclamen derechos? Socorro apretó los labios. La mirada se le endureció. Opino que la familia no es la que te deja cuando las cosas se ponen difíciles. La familia es la que se queda. Ellos no se quedaron, yo sí. Y ahora que él está bien, vienen a pedirle lo que nunca le dieron. Eso no es familia, eso es oportunismo. El abogado de Valeria intentó desacreditarla, pero Socorro no se dejó. Respondió cada pregunta con la verdad, sin adornos, sin dramatismos, solo la verdad. Luego vinieron los testigos del pueblo, vecinos que recordaban las noches en que Socorro pedía prestado para comprar leche. El doctor que la atendía gratis porque sabía que no podía pagar. Don Chuy, el de la carpintería, que habló de cómo Mateo trabajaba de niño para ayudar en casa. Uno por uno, construyeron la imagen completa. Un niño abandonado, una abuela que lo salvó, y dos padres que solo aparecieron cuando olieron el dinero. Finalmente, fue el turno de Mateo. Cuando lo llamaron, se levantó despacio. Caminó hasta el estrado, juró, se sentó. Y cuando el abogado le preguntó, ¿qué siente por las personas que lo demandan? Mateo respondió sin titubear, no siento nada, porque para sentir algo por alguien, primero tienen que existir en tu vida, y ellos nunca existieron en la mía. ¿No cree que merecen una oportunidad? Las oportunidades se ganan. Ellos tuvieron 28 años para ganarla. Eligieron no tomarla. ¿Y si la corte falla a su favor? ¿Les daría algo? Mateo miró directamente a Valeria y Javier. No les debo nada, ni dinero, ni tiempo, ni perdón. Lo único que les debo es esto. Que sepan que a pesar de ellos, no por ellos, yo salí adelante. Y eso es más de lo que ellos lograron en toda su vida. El silencio en la sala era absoluto. 2 semanas después, llegó el veredicto. La sala estaba llena. Prensa, curiosos, gente del pueblo que viajó para apoyar a Mateo. La jueza entró. Todos de pie. Se sentó. Abrió la carpeta y leyó. Después de revisar toda la evidencia presentada, los testimonios, los documentos y las leyes aplicables, esta corte determina lo siguiente. Valeria apretó las manos. Javier cerró los ojos. El abandono de un menor es una falta grave.
no solo legalmente, sino moralmente. Los demandantes, señores Valeria Ortiz y Javier Sandoval, dejaron a su hijo recién nacido bajo el cuidado de una mujer enferma y sin recursos, y desaparecieron durante 28 años. No proporcionaron manutención, no mantuvieron contacto, no demostraron interés alguno hasta que el demandado alcanzó éxito económico. La jueza hizo una pausa. La ley es clara: la patria potestad y los derechos parentales pueden ser revocados por abandono. Y en este caso, el abandono está más que comprobado. Valeria empezó a llorar. Por lo tanto, esta corte falla a favor del demandado, señor Mateo Reyes. La demanda de pensión alimenticia y reconocimiento parental es rechazada en su totalidad. El martillo golpeó la mesa. Además, esta corte ordena que los demandantes no podrán volver a contactar, acosar o buscar al señor Reyes bajo ninguna circunstancia. Caso cerrado. El golpe final del martillo resonó como un trueno. Mateo cerró los ojos, respiró hondo. Socorro, detrás de él, empezó a llorar en silencio, no de tristeza, de alivio, de justicia. Valeria y Javier salieron de la sala con la cabeza agachada, perseguidos por las cámaras, por las preguntas, por la vergüenza. Mateo no los miró irse, solo se volteó hacia Socorro, la abrazó y le susurró al oído: «Ganamos, abuela». «No, mijo», respondió ella con voz temblorosa. «Ya habíamos ganado hace mucho tiempo». 6 meses después, Mateo organizó un evento en el pueblo, una fundación para apoyar a abuelos que criaban a sus nietos, para darles recursos, medicinas, apoyo legal. La llamó Fundación Socorro, y en la inauguración, frente a cientos de personas, con Socorro sentada en primera fila, Mateo dijo algo que todos recordarían: «La familia no es la que comparte tu sangre, es la que comparte tu lucha, la que se queda cuando todos se van, la que te enseña que el amor no se dice, se demuestra, y esa familia, la verdadera, merece ser honrada». Aplausos, lágrimas, abrazos, y Socorro, con 80 años, enferma pero viva, orgullosa, feliz, supo que todo había valido la pena. Porque ese niño que le dejaron en los brazos no se convirtió en un hombre exitoso a pesar del abandono. Se convirtió en un hombre exitoso gracias a ella. Y esa era la única verdad que importaba. La lección es clara: el abandono no se borra con arrepentimiento tardío. La sangre no hace familia, el amor sí, y quien siembra dolor no puede cosechar perdón, porque la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y cuando llega, no olvida. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Mateo hizo lo correcto? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Nos vemos en la próxima historia.